La primera vez que entendí que me estaban borrando no fue con un grito. Fue con una taza de café fría sobre la mesa y el sonido de mi propia casa respirando sin mí. Era domingo. Yo había madrugado, como siempre. Había puesto agua a calentar, había sacado el mantel bueno, había lavado las frutas y había dejado listas las servilletas que a mi hija le gustaban porque se ven bonitas en las fotos. Había incluso encendido una vela pequeña en la cocina, de esas que huelen a vainilla, porque mi nieta decía que en esa casa siempre olía a hogar. Yo todavía creía en esas palabras. Me llamo Elena. Tenía 67 años y llevaba más de 40 haciendo lo mismo, sostener cosas que nadie veía, arreglar silencios, salvar días rotos, apagar incendios emocionales con las manos desnudas. Crié a 2 hijos sola durante años, mientras mi marido se iba apagando poco a poco en una enfermedad que no perdona ni el cuerpo ni el ánimo. Cargué con cuentas, con fiebre, con deudas, con llanto, con visitas incómodas, con cumpleaños sin dinero y con navidades inventadas. Aprendí a estirar el arroz, a esconder el cansancio, a sonreír aunque tuviera la espalda hecha pedazos. Y aún así, lo peor no fue el esfuerzo. Lo peor fue acostumbrarme a que todo eso pareciera normal. Aquel domingo cumplía años. No una cifra cualquiera. 67. Yo no esperaba fiesta. Ya no esperaba grandes gestos. Con la edad una aprende a no ponerse ridícula con ciertas ilusiones. Pero sí esperaba algo pequeño. Una llamada, una mano en el hombro, una taza servida con intención. Algo que dijera, te vimos. Sigues aquí. Importas. No llegó nada. Mi hijo menor pasó por la cocina con el teléfono pegado a la oreja y ni siquiera levantó la mirada. Mamá, luego hablamos, dijo, como si yo fuera una oficina. Mi hija entró con los zapatos en la mano y una prisa rara en la cara. Olía a perfume caro y a nervios. ¿Ya está todo listo? Me preguntó, sin saludarme. Yo sonreí, porque a las madres a veces nos enseñan que la humillación también se responde con una sonrisa. Sí, hija. Todo listo. Ella asintió y salió al patio. Yo me quedé un momento quieta junto al fregadero. La casa estaba limpia, pero no estaba viva. Había ruido, sí. Había pasos, voces, el tintineo de platos. Pero yo sentía algo peor que el silencio. Sentía la ausencia de mi lugar. A media mañana, mientras servía jugo, escuché mi nombre en voz baja. No era una conversación para mí. Mi hija estaba en el pasillo, hablando con su esposo. Yo no quería escuchar. De verdad que no. Hay dolores que una intuye y decide no mirar de frente, porque sabe que al mirarlos ya no hay vuelta atrás. Pero la puerta estaba entreabierta, y las palabras llegaron solas. No le digas nada hoy, dijo ella. ¿Y si pregunta? Respondió él. No va a preguntar. Nunca pregunta nada. Hubo una pausa. Después él soltó una risa breve, incómoda. Que entonces firmará sin problema. No entendí de inmediato. Mi cuerpo sí. Mi cuerpo se tensó antes que mi mente. Sentí un frío seco en la nuca, como si alguien hubiera abierto una ventana dentro de mí. Apoyé la bandeja en la mesa para que no me temblaran las manos. Fingí que acomodaba los vasos. Fingí que el corazón no me estaba golpeando las costillas. Firmará. Esa palabra se quedó flotando en la cocina como una mosca negra. Yo seguí con lo mío. Serví, recogí, sonreí, dije que bonito está todo, dije que rico huele, dije siéntense, por favor. Hice todo lo que una mujer hace cuando sospecha la verdad pero todavía no se atreve a nombrarla. Mi marido había muerto hacía 3 años. No dejó una fortuna, pero sí dejó la casa. Nuestra casa. La que construimos con ladrillos comprados a plazos, con sacrificios, con goteras tapadas a mano, con noches de insomnio y deudas que parecían crecer solas. Esa casa era más que paredes. Era mi memoria. Allí aprendieron a caminar mis hijos. Allí velé a mi madre. Allí lloré sola cuando mi esposo ya no podía hablarme. Allí lavé la ropa de todos cuando el agua se iba. Allí había enterrado la mitad de mi vida. Y de pronto entendí que alguien estaba decidiendo cosas sobre ella sin mí. Esperé hasta que se distrajeron. Esperé con esa paciencia triste que tienen las mujeres que siempre han esperado.
Esperé a que mi hija fuera al baño, a que mi hijo saliera al patio, a que el esposo de ella se fuera a atender una llamada. Entonces vi el sobre la mesa del comedor. Era blanco. Delgado. Demasiado limpio para ser inocente. No tenía mi nombre a la vista, pero sí vi el borde de unos papeles impresos y la esquina de una firma ya practicada al margen. Mi mano se acercó sola. No por valentía. Por instinto. Como se acerca la mano al fuego cuando ya sabe que va a quemarse. Leí lo primero que pude leer. Poder notarial. Transferencia. Cesión de derechos. Y al final, mi nombre. Mi nombre escrito como si fuera un objeto. No puedo explicar con exactitud lo que sentí en ese momento. No fue solo tristeza. Fue algo más humillante. Como si me hubieran desvestido en pleno día y todos siguieran comiendo. Me quedé mirando esas líneas y el mundo se hizo pequeño. Oí la nevera, el reloj de pared, una silla arrastrándose en la sala. Oí mi propia respiración, cada vez más corta. Me temblaron los dedos, pero no lloré. No todavía. Primero vino la vergüenza. Después la rabia. Luego una claridad helada que me dejó quieta. No estaba viendo un error. Estaba viendo un plan. Mi hija volvió a la cocina y encontró mi cara. Las madres tenemos esa cara de aguantar. Pero esa vez no pude esconderla del todo. ¿Qué pasa?, preguntó. Yo levanté los papeles con 2 dedos. ¿Me lo iban a decir hoy? Ella palideció apenas un segundo. Lo suficiente. Después recuperó el gesto rápido de la gente que miente seguido. Mamá, no es lo que piensas. Esa frase siempre me ha parecido una puerta cerrándose. Entonces explícame qué es, le dije, sin subir la voz. Mi hijo entró detrás de ella, y su silencio me confirmó todo antes que cualquier explicación. Los ojos no le dieron a mi hija. Ni a mí. Miró al suelo, como hacen los cobardes cuando quieren parecer neutrales. Es por tu bien, dijo ella, acomodándose el cabello con una mano temblorosa. Yo solté una risa tan seca que me dolió la garganta. ¿Mi bien? Ella empezó a hablar rápido, atropellada, como si así pudiera convertir la traición en gestión familiar. Que la casa era demasiado grande. Que yo ya estaba mayor. Que vivir sola no era seguro. Que ellos querían ayudarme. Que era mejor poner las cosas ordenadas. Que así todo sería más fácil cuando yo ya no pudiera manejarlo. Cuando ya no pudiera manejarlo. Esa frase me atravesó más que cualquier insulto. Porque no hablaron de mí como una madre. Hablaban de mí como de un problema logístico. Como de un mueble que estorba. Como de una mujer que ya no sirve. Y en ese instante vi mi vida entera con una claridad insoportable. Vi las mañanas en que me despertaba antes que todos para preparar desayunos. Vi las noches en que cosía uniforme mientras mis dedos se dormían. Vi los inviernos en que yo comía menos para que alcanzara. Vi los días en que pedí paciencia, comprensión, cariño, y me dieron excusas. Vi cuántas veces me hicieron sentir exagerada por pedir lo mínimo. Vi cuántas veces confundí aguantar con amar. Porque eso hacen muchos hijos con una madre que nunca pone límites, no la agradecen. La administran. Mi hija seguía hablando. Y no queríamos preocuparte. Y no querían que estorbara, dije yo. Se hizo un silencio feo. Mi hijo por fin levantó la vista. No digas eso, mamá. ¿Entonces qué querías que dijera? Le respondí. Que firmo con gusto para quedarme sentada en una casa que ayudé a pagar, mientras ustedes deciden qué hago con mi vida. Nadie contestó. Y en ese silencio entendí algo peor que la mentira. Entendí que ellos no se sentían crueles. Se sentían justificados. Eso es lo más peligroso de una traición familiar, que viene vestida de preocupación. Mi hija dio un paso hacia mí. Nos estás haciendo quedar mal. La miré con una tristeza tan profunda que me sorprendió no romperme en ese mismo momento. No, hija, le dije muy despacio. Ustedes solitos se están mostrando. Ella quiso tocarme el brazo. Me aparté. No grité. No tiré nada. No hice una escena. Y creo que eso fue lo que más los descolocó. Porque esperaban lágrimas, quizás un escándalo,
Tal vez la versión vieja de mí, la madre que se culpa, que perdona, que dice bueno, no importa, para que la casa vuelva a funcionar. Pero aquella tarde yo sentí algo nuevo. Algo muy quieto. Me sentí cansada de rogar. Cansada de traducir desprecio en cansancio ajeno. Cansada de llamar amor a la costumbre de usarme. Cansada de justificar a personas que jamás se sentaron a mirar cuánto dolía mi silencio. Dejé los papeles sobre la mesa. No voy a firmar nada, dije. Mi yerno soltó una carcajada breve, incrédula. De Elena, no exageres. Ese no exageres fue el último hilo. Lo miré directamente. Lleva años haciéndolo su esposa. Y ustedes la han aplaudido. Mi hija abrió la boca, pero no salió nada. Yo seguí. Escúchenme bien, porque quizá esta sea la primera vez que lo digo sin pedir disculpas. Yo no tengo por qué entregar mi casa para que ustedes se sientan tranquilos. No tengo por qué regalar mi vida para que nadie se ahorre remordimientos. Y no voy a seguir agradeciendo migajas solo porque vienen de mis propios hijos. El rostro de mi hija cambió. Ya no había soberbia. Había miedo. El miedo de quien descubre que la madre cansada también sabe decir no. Mamá. No, la interrumpí. Ahora me escuchas tú a mí. Mis manos seguían temblando, pero mi voz no. Yo les di todo lo que tuve. A veces incluso lo que no tenía. Les di tiempo, cuerpo, salud, paciencia, techo, comida, excusas. Les di una madre presente cuando yo misma me estaba quedando vacía. Y ustedes aprendieron a confundirme con disponibilidad. A confundir mi amor con obligación. A confundir mi bondad con permiso. Nadie se movió. Hasta el aire parecía esperar. Sentí de pronto el peso de los años que había pasado encogiéndome para no incomodar. De chica me enseñaron que una buena mujer no alza demasiado la voz. Luego me enseñaron que una buena madre no reclama. Después, que una buena abuela no interfiere. Al final una termina siendo una presencia útil y silenciosa, una especie de lámpara encendida en la esquina para que otros encuentren el camino mientras nadie pregunta quién cambió la bombilla. Esa tarde me vi desde afuera por primera vez. Y me dio tristeza. Pero también me dio vergüenza haber tardado tanto. Tomé mi bolso. Mi cédula. Las llaves del auto. Busqué mis anteojos en el borde de la mesa y los guardé despacio, como quien recoge los restos de sí misma. ¿A dónde vas? Preguntó mi hijo. A dormir donde nadie me esconda cosas. Salí antes de que me vieran llorar. No porque no doliera. Dolía muchísimo. Dolía de una forma antigua, como si una costura vieja se hubiera abierto por dentro. Dolía el pecho, dolían los hombros, dolía el orgullo. Pero debajo de ese dolor había otra cosa. Una firmeza frágil que no conocía. Como una raíz empujando tierra después de años de oscuridad. Esa noche me fui a la pequeña posada de la carretera que había visto 1000 veces desde el bus y nunca había tenido motivo para entrar. Era una habitación simple, con cortinas limpias y una cama que no olía a familia. Me senté en el borde y lloré por fin. Lloré hasta sentir la cara hinchada. Lloré por mi esposo muerto, por mi juventud gastada, por los cumpleaños invisibles, por los favores que nunca fueron devueltos, por las veces que me traje la rabia para no romper la paz de los demás. Y lloré también por algo que me costó más admitir, por haberme acostumbrado a mendigar amor en mi propia casa. A la mañana siguiente me desperté sin nadie preguntándome qué iba a cocinar. No hubo voces. No hubo quejas. No hubo ese correteo doméstico que antes yo confundía con vida. Solo el sonido lejano de los carros y una luz suave entrando por la ventana. Y en ese silencio entendí que la paz también puede dar miedo al principio, cuando una ha vivido demasiado tiempo en la costumbre de ser necesaria. No tardé mucho en empezar a ordenar mi vida. Llamé a una abogada. Revisé los papeles con alguien que sí me miró a los ojos. Cambié las llaves. Cancelé el poder notarial que mi hija quería que firmara. Puse la casa a mi nombre completo, limpio, sin intermediarios. No por venganza. Por dignidad. Porque hay decisiones que llegan tarde, pero llegan a tiempo para salvar lo que queda de una misma. También vendí cosas que ya no me pertenecían emocionalmente. Un juego de comedor enorme, una vitrina llena de vajilla que nadie usaba, las cortinas pesadas que mi hija siempre decía que eran de señora vieja.
Con ese dinero me compré un boleto de autobús al mar. Sí, al mar. Yo, que había pasado la vida diciendo que algún día. Yo, que siempre pospuse la alegría para después de los demás. Yo, que me sabía los horarios del colegio, de la farmacia, del mercado, pero no los de mi propio descanso. Fui sola. Y descubrí algo que nadie me había dicho: la soledad no siempre es abandono. A veces es la primera vez que una respira sin pedir permiso. Caminé por la orilla con los zapatos en la mano. Sentí el agua fría en los tobillos y me pareció que el cuerpo, por fin, recordaba algo propio. Me senté frente al horizonte y pensé en mi madre, que también aguantó demasiado. Pensé en todas las mujeres que aprendieron a sobrevivir sin saber cómo pedir ternura. Pensé en mis hijos y en la pena que me dio amarlos tanto que permití que confundieran mi amor con disponibilidad infinita. No les deseé mal. Eso también lo aprendí tarde: uno no necesita desearle ruina a quien lo hirió. Basta con dejar de sostenerle el peso. Con el tiempo, mi hijo llamó. Después mi hija. Primero con enojo, luego con culpa, luego con esa voz pequeña que usan los adultos cuando se dan cuenta de que perdieron algo que creían garantizado. No corrí. No me apresuré a perdonar. Les hablé con calma. Les dije que podían visitarme si querían, pero no entrarían de nuevo a mi vida como dueños de ella. Les dije que los quería, pero que querer no significaba obedecer. Les dije que ser su madre no me obligaba a aceptar desprecio. Les dije que una cosa era cuidar, y otra muy distinta desaparecer para que otros estuvieran cómodos. Mi hija lloró. Yo también, después de colgar. No por debilidad. Por duelo. Porque perdí la ilusión de la familia que imaginé durante años. Y hay duelos que no hacen ruido, pero dejan la casa entera vacía. Hoy sigo viviendo en mi casa. La misma. Con la misma mesa, la misma cocina, el mismo pasillo donde tantas veces callé lo que me dolía. Pero ahora la casa ya no me usa. Ahora me pertenece de verdad. Ya no pongo la mesa para recibir migajas emocionales. Ya no abro la puerta a quien solo viene a sacar algo de mí. Ya no me disculpo por ocupar espacio. Ya no confundo paciencia con amor. Ya no creo que la vejez me vuelva invisible. Porque descubrí algo que me costó una vida entender. El amor que exige que te encogas no es amor, es costumbre disfrazada de afecto. Y también descubrí otra verdad, más dura y más hermosa. Nunca es tarde para volver a una misma. A veces la rebeldía de una mujer no es gritar. No es irse dando portazos. No es romper platos ni levantar la voz para que la oigan los demás. A veces la rebeldía más grande es esto: sentarse sola, mirar de frente el daño, y decidir no seguir pidiendo migajas en la mesa donde siempre te sirvieron como si te estuvieran haciendo un favor. Yo ya no me pido permiso para existir. Y si alguna vez alguien me pregunta qué aprendí después de ser traicionada por los míos, le diré la verdad más simple y más dolorosa. Que una mujer puede pasar media vida sosteniendo a todos, hasta que un día entiende que también merece ser sostenida. Y cuando ese día llega, ya no hay regreso. Solo hay luz.